Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una serie de documentos que narran momentos clave en la historia de Israel. Todo desde su perspectiva, claro, centrándose en esa búsqueda de seguridad y también en los esfuerzos diplomáticos. Un viaje desde la fundación hasta hoy. Exacto. Vamos a analizar ese relato, ¿no? El que construyen estos textos. La creación del Estado en el 48, las guerras que vinieron después, los intentos de paz, que según esta visión, pues a menudo se frustraron. Y también el surgimiento de grupos que las fuentes llaman extremistas y los desafíos de seguridad constantes. Llegaremos hasta los acuerdos de Abraham y el ataque del 7 de octubre de 2023. Siempre desde cómo lo cuentan estos papeles. Perfecto. Pues venga, vamos a desgranar esta historia compleja siguiendo el hilo que nos marcan estos escritos. Empecemos por el principio, 1948. Lo pintan como un nacimiento complicado, ¿verdad? Bajo asedio. Así es, tal cual. Subrayan la declaración de independencia y, bueno, la invasión inmediata de 5 naciones árabes. La narrativa es muy clara. Era una lucha por sobrevivir, no por expandirse. Mencionan el rechazo árabe al plan de partición de la ONU como una especie de primera traición diplomática, y figuras clave como Ben Gurión ahí, preparando la defensa. Sí, Golda Meir buscando apoyos fuera y un joven Ariel Sharon ya muy centrado, dicen, en la legitimidad judía. Todo en un contexto de buscar la paz, pero chocando con hostilidad, según cuentan. Y mencionan los ataques de fedaínes. ¿Puedes aclarar un poco qué eran y cómo ven las fuentes la respuesta israelí? Claro, los fedaínes, según los textos, eran infiltrados armados palestinos. Hacían ataques desde países vecinos. Y las fuentes, pues, justifican la política israelí de represalias militares como una respuesta necesaria a esa hostilidad inicial. Luego, la crisis de Suez del 56, con Sharon liderando operaciones en el Sinaí. Otro momento clave que señalan. Ajá. La retirada forzada después, por presiones internacionales, dejó una sensación amarga, como de victoria desechada. Y eso, según los textos, reforzó una idea que se repite: la necesidad de confiar, sobre todo, en la fuerza militar propia. Entiendo. Y esa idea parece que conecta directamente con la Guerra de los 6 días, en el 67. ¿Cómo la presentan las fuentes? Pues se la presentan como una acción defensiva. Preventiva, de hecho, ante provocaciones que iban a más, dicen. El cierre del estrecho de Tirán por Nasser, que era vital para Israel, fue, según estos textos, la gota que colmó el vaso. Se destaca mucho la rapidez de la victoria israelí, la operación Foco y, claro, la ocupación que siguió. Sinaí, Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán. Y justo después de esa victoria, las fuentes hablan de un debate interno y una respuesta externa muy clara, ¿no? Exacto. Por un lado, dentro de Israel, el debate sobre qué hacer con los territorios. Sharon, por ejemplo, abogando por asentamientos por temas de seguridad, mientras otros temían las consecuencias. Y por otro lado, fuera, la cumbre de Jartum, los famosos 3 noes: no a la paz, no al reconocimiento, no a la negociación, que según las fuentes confirmaron a Israel esa percepción de rechazo total. Un rechazo a su propia existencia, vamos. Eso es lo que transmiten las fuentes. Poco después, la guerra de Yom Kippur, en el 73. La describen como un ataque sorpresa árabe que rompió esa sensación de invulnerabilidad israelí, aunque bueno, al final lograron darle la vuelta con ayuda clave de Estados Unidos. Y todo ese periodo tan convulso acaba curiosamente en un acuerdo de paz. Histórico, además. Sí, los acuerdos de Camp David del 78. Las fuentes lo celebran, claro. La visita de Sadat a Jerusalén, las negociaciones con Begin y Carter. Un hito. Egipto recupera el Sinaí y a cambio paz y reconocimiento. El primer país árabe en hacerlo. Pero ojo, los textos también recuerdan el precio. Aislamiento de Egipto, el asesinato de Sadat, presentado como consecuencia directa de esa paz con Israel. Saltamos a los 80 y 90. Las fuentes hablan de la primera intifada, en el 87. Un levantamiento popular palestino. ¿Cómo conecta eso con los acuerdos de Oslo? Pues los acuerdos de Oslo del 93 entre Rabin y Arafat se presentan justo como un intento audaz de paz que surge en ese contexto. Hubo esperanza, sí, pero las fuentes recalcan mucho la división interna que causaron en Israel y, sobre todo, la oposición violenta de grupos como Hamás y la Yihad Islámica. Respondieron, dicen los textos, con atentados suicidas contra civiles israelíes, minando todo el proceso. Un proceso que además sufrió un golpe tremendo con el asesinato de Rabin en el 95. Y la violencia, bueno, no paró ahí.
No, que va. Las fuentes relatan el fracaso de Camp David II en el 2000, mencionan la visita de Sharon a la explanada de las mezquitas o Monte del Templo, que es un lugar sagrado para ambos, claro, como el preludio, según este relato, a la segunda intifada, que la describen como mucho más violenta, con ataques armados, más atentados suicidas, y la respuesta israelí, según los textos, pues incluyó operaciones militares y la construcción de la barrera de separación, para frenar esas infiltraciones, argumentan. Y en medio de todo esto, Hamás empieza a ganar poder. Sí, gana las elecciones palestinas en 2006 y luego toma el control de Gaza por la fuerza en 2007. La desconexión unilateral de Gaza en 2005, la de Sharon, se presenta en estas fuentes no como un paso hacia la paz, sino más bien como una retirada que jamás aprovechó. Para llenar el vacío. Exacto, para llenar ese vacío e intensificar los ataques con cohetes contra Israel. Esa es la lectura que hacen. Y frente a esos cohetes, las fuentes destacan mucho el desarrollo de la cúpula de hierro. Sí, operativa desde 2011. La describen como un sistema defensivo, vital, para interceptar cohetes que van a zonas pobladas. Resaltan que salva vidas y permite respuestas militares más, digamos, medidas, aunque es cara y no es una solución final al conflicto en sí. Entendido. Y ya más reciente, un cambio diplomático muy importante. Los acuerdos de Abraham de 2020. Eso es, normalización con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, Marruecos. Las fuentes lo ven como un hito que rompe el viejo consenso árabe, ese que ligaba la paz con Israel sí o sí a la cuestión palestina. Destacan los beneficios estratégicos, económicos, la alianza contra Irán, reconocen que hubo críticas por si se marginaba a los palestinos, pero el foco está en que se acabó el aislamiento regional para Israel. Y con esto llegamos al 7 de octubre de 2023. ¿Cómo describen las fuentes ese día y lo que vino después? Lo describen como una masacre, sin precedentes por la brutalidad contra civiles israelíes. En los kibutzim, en un festival de música, hablan de asesinatos, torturas, secuestros masivos. Y las fuentes vinculan esto directamente a la ideología de Hamás. Señalan que su objetivo declarado es destruir Israel, rechazar cualquier paz, y que usan tácticas terroristas y escudos humanos. La respuesta militar israelí, la operación Espadas de Hierro, se presenta como defensiva, inevitable y necesaria, dicen. Entonces, para ir cerrando, ¿cuál dirías que es el mensaje central que transmiten estos documentos que hemos analizado? Pues mira, la narrativa que predomina en estas fuentes es la de un Estado, Israel, que nació bajo ataque y que ha buscado la paz y la seguridad de forma persistente, pero que se ha enfrentado una y otra vez, según este relato, a la violencia y al rechazo de actores extremistas, con Hamás como el ejemplo principal en las últimas décadas, claro. Subrayan mucho esa tensión constante entre los intentos diplomáticos, que a menudo ven como traicionados, y la necesidad, imperiosa, de defenderse militarmente. Lo que nos deja con una reflexión final que surge directamente de la perspectiva de estas fuentes que hemos visto. Si la historia que nos cuentan aquí es una de ofertas de paz que son respondidas con violencia extremista, ¿Qué haría falta, desde esta óptica concreta, para romper de una vez ese ciclo y conseguir una seguridad duradera en la región? Una pregunta compleja, sin duda, que estos textos invitan a darle una vuelta.